Y eso sí. también está bueno también. Bueno, cambiamos de tema totalmente, volvemos al tema COVID, vamos a hablar de los chiquitos, los infantes a propósito de esto y estamos en comunicación. Hace mucho que no hablábamos con él, con Diego Montes de Oca, pediatra. Doctor, hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Es verdad, tanto tiempo, pero bueno, siempre un placer hablar con ustedes. Igualmente, igualmente. Bueno, Diego, en esto de la vacuna pediátrica, ¿en qué etapa estamos? Bien, bueno, y es una pregunta importante. Como primer medida, siempre como médicos, no deja de preocuparme antes de meterme en los niños, que todavía hay 400 fallecidos por día. Entonces esto es algo que se ha diluido en la Copa América y en la relajación que uno ve. Y no tiene que olvidarse que nunca nos podemos acostumbrar a que haya 400 fallecidos de COVID por día. Entonces eso como primer punto, saber que el virus queda en el aire y tenemos que seguir cuidándonos a full mientras llega el tema de la vacunación. Y acá siempre la preocupación de que la nueva cepa, la famosa cepa Delta, es 40 a 60 veces más contagiosa. Entonces, cuando uno ve la curva, por ejemplo, del Reino Unido, la cantidad de contagios que está yendo para arriba así en forma estrepitosa es impresionante. Pero lo bueno, como en el Reino Unido hay muchísima vacunación y con las 2 dosis, la mortalidad se mantiene, o sea, no ha subido. Y eso es lo que tenemos que lograr en Argentina. En Argentina tenemos que lograr que vacunarnos con la vacuna que nos toque lo antes posible. Y muy importante, la estrategia, por ejemplo, que está implementando el gobierno de la ciudad es ahora apurar la segunda dosis, y lo mismo calculamos que va a ser Nación. ¿Por qué? Porque las 2 dosis protegen mucho mejor contra la cepa Delta. Y dentro de todo este contexto de que tenemos que cuidarnos, de que vienen nuevas cepas, de que todavía hace mucho frío, tenemos los niños. Y obviamente que cuando terminemos de vacunar a todos los grupos que son los mayores de 18 años, seguramente esperemos que ya tengamos la vacuna que sea para los niños. En el mundo hoy en día, la aprobada y la que más se ha usado es la vacuna de Pfizer, que la FDA, que es el organismo de Estados Unidos, está aprobada a partir de los 12. Por ahora se sabe que han firmado un convenio con Moderna, pero todavía la FDA no la ha aprobado para niños. Entonces, lo que nosotros exigimos, y lo debe exigir toda la población, es que traigan todas las vacunas que sean aprobadas, y ni hablar en este caso de los niños, que hay una sola, y que para, por ejemplo, todos los padres que tienen niños con comorbilidades va a ser una prioridad, y esperemos que se logre vacunar lo antes posible. Ajá. Y ahora, digamos, ¿cuándo calculás que empezará a llegar esa vacunación acá en la Argentina? Porque el mundo ya está practicándola en algunos lugares, pero si bien nosotros tenemos todavía falta de vacunas, a pesar de que están llegando, por suerte, muchas más, tenemos un 11% solamente vacunado con las 2 dosis en nuestro país. Claro, y es tal cual lo que vos decís, 11% es poco, ¿no? Para lo que debería ser. Hay países que están muchísimo más arriba que ese número. Entonces, fundamental que lleguen primero a todos los que tienen riesgo, que sabemos quiénes son, lo explicamos hasta el cansancio, sobre todo los mayores de 60 y los que tienen enfermedades acompañantes a cualquier edad. Y después, cuando todo eso se vacune y tenga las 2 dosis, esperar que llegue. En este momento la vacuna de Pfizer es la única que se está usando y está aprobada, por lo cual, a ver, uno no entiende la realidad. Es como después de 7 meses todavía no tenemos la vacuna de Pfizer, que es la única aprobada en niños y es una de las más efectivas del mundo. Recién hace poquito se cambió una ley como si fuera difícil. En Argentina cambian leyes para cualquier cosa, sí. Y recién ahora se han puesto de acuerdo en sacar un decreto que debería haberse sacado hace 7 meses atrás. ¿Y eso saben cuántas vidas costaron? ¿Cuántas? 11.122. Sí, se hubiese hecho el decreto, que por suerte se hizo, pero tarde, se hubiese hecho hace 7 meses atrás, hubiésemos ahorrado 11.122 vidas. Y ese es un dato
que no podemos dejar de olvidar. Lo mismo que no podemos dejar de olvidar que se fallecen 400 personas por día. Si bien estamos mejor, la tendencia está a la disminución. Ese es un dato que a los médicos nos angustia. Ahora, tal vez no tienen un riesgo tan grande como los adultos, los chicos cuando se contagian, pero sí contagian mucho más que un adulto a veces. Y este riesgo de ir y venir de los colegios, volver a la casa, están como constantemente en movimiento y sociabilizando en distintos grupos. Bueno, es una muy buena pregunta en el sentido que para que el virus deje de circular, tiene que vacunarse el 80% de la población, incluidos los niños. Porque si no, como vos decís, hacen de reservorio. Claro. Yo puedo sacar el virus de todos los adultos, pero si sigue dando vuelta en los niños, lo van a terminar contagiando a los adultos. Si bien se demostró que los chicos no son súper contagiadores y la discusión que hubo, que por suerte se abrieron los colegios en forma temprana y son una prioridad, sabemos que no es un foco de contagio importante. A ver, el gobierno de la ciudad hizo un trabajo que no nos cansamos de repetir. De todos los que se contagiaron, el 70% ¿saben dónde se habían contagiado? ¿Dónde? En un lugar cerrado. Claro. Por lo cual, eso es inapelable. No tenemos que juntarnos en lugares cerrados, cruzando familias. Y si me llego a juntar por cualquier cosa, las ventanas bien abiertas, con mucho frío. ¿Para qué? Para que el virus circule y no me contagie. Entonces, eso no nos tenemos que desenfocar en eso. Y después, el uso del tapabocas y esperar la vacunación. La vacunación me preguntan mucho. ¿En embarazadas? Sí. ¿En personas que dan de mamar? Sí. Si tengo alguna enfermedad, la mayoría de todas las enfermedades se pueden vacunar. Si tuve antecedentes de trombofilia, también se puede vacunar. Importante que no vacunarse es mucho más peligroso que vacunarse. Ahora, siempre decimos, Javier dice siempre que tenemos una ventaja, de alguna manera, en que pasan las cosas en otro hemisferio, no sé, en Europa, y podemos, digamos, estar como atentos a lo que nos puede llegar a pasar. Por ejemplo, con la Delta. ¿Cómo viene, cómo está el tema? A ver, cuando nosotros vemos en el Reino Unido, que como vos decís, a ver, acá hay un dato que es muy feo. Si vos tomás las muertes por millón de habitantes, que eso equipara a todas las poblaciones, primero viene Perú, que fue una catástrofe, después viene Brasil, después viene Colombia y cuarto está Argentina. Sí. ¿Vos te acordás todo lo que pasó en Europa, que fueron los primeros? Bueno, nosotros ya lo superamos en cantidad de fallecidos. Claro. Y con respecto a la variante Delta, la 90% del Reino Unido ya está con variante Delta y en muchos lugares de Europa, 50% en Estados Unidos y nosotros todavía no arrancamos casi con la variante Delta. Entonces, ¿qué es lo que le decimos a la gente? Cuidémonos, porque la variante más contagiosa no llegó y sabemos que va a llegar. Claro, eso es el tema. Entonces, por favor, sigamos cuidándonos, que toda esta euforia que tuvimos el fin de semana no nos desconcentre a cuidarnos contra este virus que no nos da tregua. Entonces, como vos bien decías, sabemos que va a llegar la Delta. Por favor, vacunen, traigan todas las vacunas de todos los laboratorios, vacunen con la segunda dosis. Y otra cosa que sea el testeo, sigamos testeando a full. En eso el gobierno de la ciudad es un ejemplo. Testea contacto estrecho, no estrecho, en cualquier momento, por lo cual no nos olvidemos de testearnos, porque si doy positivo me aíslo y voy aislando al virus y a los contactos estrechos. Totalmente. Sí. Seguir insistiendo con las embarazadas, ¿no? Porque tienen mucho miedo, claro. Porque muchas veces no saben si el médico que las está atendiendo se lo aconseja o no, pero es importante. ¿Qué pasa con una embarazada que se contagia y no está vacunada? A ver, se vio que el riesgo en una embarazada es mucho menor vacunándose que no vacunándose. Entonces, si la embarazada no se vacuna, va a correr más riesgo de tener alguna complicación. Entonces, en esto ya no hay dudas en el mundo académico, en el mundo científico, en las sociedades científicas y en los ministerios de salud que recomiendan vacunar a la embarazada con cualquier vacuna en cualquier momento de la gestación. Entonces eso es clave. Tenemos 700.000 embarazadas
en Argentina. Entonces, clave que se vacunen las que dan de mamar. Que no hay duda que la vacunación protege y sobre todo protege la enfermedad grave. Entonces, tranquilas que los riesgos son mínimos para una protección muy importante. Bárbaro. Diego, tan claro como siempre. Bueno, Dieguito, gracias por atendernos, gracias por charlar y dar tranquilidad sobre todo a las mamás, aquellas que van a dar a luz pronto y a las que ya lo tienen, por supuesto, desde hace poco. Claro, y tranquilos que los niños no son un factor de riesgo para complicaciones graves, gracias a Dios. Sí. Y cualquier consulta en mi Instagram DR Diego Montes de Oca, sigo contestando desde el inicio de la pandemia. Sí. 500 consultas por día de gente muy angustiada de todo el país, porque para mí la capital es un ejemplo de testeo, de cómo ha manejado la pandemia, de la vacunación, pero en el resto del país no pasa igual. Me llaman pidiendo por favor que no los testean, que esto. Entonces, sepan que hay que exigir que nos testeen y hay que exigir que nos vacunen. Totalmente. Reiteramos entonces ahí la cuenta del doctor, @DR Diego Montes de Oca, para aquellos que quieran hacer una consulta o seguirlo, obviamente con todos los consejos que da prácticamente diariamente. Diego, abrazo enorme, como siempre. Un placer, un saludo para los tres. Chao, Gracias, Dieguito. un abrazo. Diego Montes de Oca, tan claro. Cuando los médicos son claros y así tan tranquilos, da explicar, Sí, no digo que da más confianza, porque da más confianza. pero sí. Pero te dan ganas de escucharlo más Y todavía, sí, ¿no es cierto? obviamente, claro. Sobre todo. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Vamos a Dale, la la última pausa de hoy nos toca y ya volvemos. Dale, no te vayas.